Son las 7 de la tarde en punto, este miércoles 29 de septiembre de 2021. Estamos dando inicio a una más de nuestras teleconferencias organizadas por Movimiento por la Patria y a la par junto con Mexicanos por México. Damos la bienvenida a toda nuestra distinguida audiencia. Bienvenidos sean todos. Para mí va a ser un honor, un privilegio, un verdadero goce presentar a nuestro compañero de Movimiento por la Patria, Alejandro Hostos, quien a su vez presentará a nuestra invitada de honor del día de hoy, que va a ser nada menos que Ángeles González Gamio. Él ya les dirá de quién se trata, seguramente muchos de ustedes ya la conocen. Es una persona muy conocida en el ambiente social, además de sus conocimientos y su preparación como abogada, pues es historiadora y tiene pues un gran conocimiento de la historia de México, particularmente de la arquitectura. Yo viendo algunas cosas que ella dice, me encantaría parafrasear algo y robarle una de sus frases. Dice que la arquitectura pues es un reflejo de la mentalidad y los valores de una época. Palabras de Ángeles. ¿Sí? Así es que con este enorme gusto, ¿sí? Quiero yo darle la palabra a Alejandro Hostos de la Garza para que nos haga favor de presentar a nuestra invitada de honor. Bueno, quiero decirles que Ángeles es compañera de escuela mía en la UNAM, es abogada, es historiadora, es periodista y escritora. Es cronista del Centro Histórico desde 1997. Recibió el Premio Nacional de Periodismo en el 2013 por la serie Tesoros y Secretos del Barrio Universitario para TV UNAM. Ha trabajado en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Consejo del Centro Histórico y ocupó la Secretaría General del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México. Ha realizado más de 65 programas de la serie Crónicas y Relatos de México en el canal 11, que seguramente muchos de ustedes ya la han visto. Ha recibido varios premios y reconocimientos, entre ellos el Premio Jesús Galindo y Villa en 1998 y la presea Miguel Otón de Mendizábal en 1999, que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ha recibido, imagínense ustedes, la medalla al mérito en artes que otorga el Congreso de la Ciudad de México en el 2021 y la que otorga el Festival de la Ciudad de México en el Centro Histórico en 2009. Es miembro de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras. Es miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana. Presento a ustedes a mi amiga María de los Ángeles González Gamio, que por cierto es hija del Duque de Otranto. Bueno, Bienvenida. Un pequeñísimo paréntesis, porque está aquí con nosotros también el presidente de la organización Mexicanos por México, que junto con Mexicanos por la Patria, Movimiento por la Patria, que somos nosotros, para darle la palabra y que abra también la reunión. Dos palabras, por favor, es José Antonio Gómez Urquidi, para hacer acto de presencia a nombre de tu organización. Gracias, José Antonio Tocayo. En nombre de Mexicanos por México, estamos muy contentos de estar aquí presentes. Ya no presido yo Mexicanos por México, es Gabriel Molina, pero lo hice hasta las elecciones del 6 de junio. Y qué gran honor de que contemos el día de hoy con Ángeles González Gamio en esta plática que nos interesa muchísimo, un tema de mucha actualidad, y hay que reconocer el legado que recibimos de España en la arquitectura en nuestro país, esa arquitectura colonial que tanto disfrutamos, que tanto apreciamos. Muchas gracias, José Antonio, porque estamos de la mano, Mexicanos por México y Movimiento por la Patria. Gracias, Tocayo. Adelante, Ángeles González Gamio, si eres tan amable, por favor. Muy buenas tardes. No saben qué alegría me estar aquí hoy con ustedes. Hay muchos amigos muy queridos de hace muchos años
lo cual le da pues un realce especial a esta plática. Y bueno, y hablar de este tema que a mí me apasiona muchísimo, porque en realidad voy a hablar más que hablar de la arquitectura, claro, pero voy a hablar de, fíjense, 4 instituciones que son una herencia del virreinato y que han sido muy importantes en la historia de nuestro país, particularmente de nuestra ciudad, y que maravillosamente continúan vigentes. Voy a empezar, déjenme poner las imágenes, a ver si vamos a lograr esto. A José Antonio, es mi, mi manager José Antonio, es porque me está haciendo el favor de, porque yo soy un poco torpe, a ver, esperamos que ahorita sí se pueda. Ya. Comparte tu pantalla, no hay problema. Bien. A ver, aquí estamos. Está ya. ¿Están viendo? Perfecto, bueno. Entonces, realmente el título de la práctica más bien es un paseo por el legado patrimonial de la Nueva España, que por supuesto incluye la arquitectura, pero también muchos otros aspectos culturales y sociales. Y voy a empezar hablando del Hospital de Jesús, una institución de verdad asombrosa, que a mí no deja de maravillarme. O sea, va a cumplir 500 años prácticamente. Miren, ustedes cuando llegan al Hospital de Jesús, que todavía existe, está en una manzana enorme en las calles de República del Salvador, 20 de noviembre, Pino Suárez y, ¿cuál es la otra? Creo que Mesones. Bueno, entonces miren lo que ustedes van a ver ahí. Ay, caramba, van a decir, ¿ese es el Hospital de Jesús? Bueno, esa es, podemos decir, una cubierta que le hizo el arquitecto Villagrán, ese notable arquitecto funcionalista, Villagrán, que la hizo en ese estilo que se utilizaba en esa época, en los años 30, que era un poco que le llamaban neocolonial. No es el estilo más afortunado que digamos, pero fue un estilo en que se buscaba como recuperar un nacionalismo, ¿no? Fue después la revolución, y se volvió a utilizar mucho el tezontle, esa piedra, ¿no? Color vino volcánica, muy ligera, que se usó muchísimo en el barroco, que, bueno, que fue una herencia esa de la ciudad prehispánica, Tenochtitlan, que eran, pues todos los templos y palacios estaban construidos con tezontle, porque como es una piedra muy liviana, pues para construir en el suelo fangoso de la Ciudad de México era muy propicia. Entonces Villagrán le hace esa gran cobertura para salvar el edificio original y le pone con mucha inteligencia muchos locales comerciales abajo para que la institución reciba rentas, porque vamos a ver ahorita cómo se sostiene. Miren, cuando ustedes cruzan por esos unos pasillos que ingresan, miren lo que se encuentran. Qué bárbaro. ¿No es una belleza esto? Bueno, hay 2 patios como esos. Este hospital lo mandó a hacer Hernán Cortés, pero fíjense, desde 1524 él ya empieza a planearlo, porque ya hay cartas y testimonios donde aparece que ya están hablando de este hospital, y de hecho el arzobispo Zumárraga ya habla de que le pidieron unos ornamentos religiosos para la capilla del hospital que está haciendo Cortés. Va a crear este hospital con el nombre del Hospital de la Purísima Concepción, pero fíjense, es muy interesante, porque miren lo que dice su testamento. Vemos sus sentimientos expiatorios que había atrás de esa noble labor que dice: se ha de hacer un hospital en reconocimiento de las gracias y mercedes que Dios me ha hecho en el descubrimiento y conquista de la Nueva España, para descargo y satisfacción de cualquier culpa o cargo que pudiera agravar mi conciencia. O sea, pues sí, obviamente que en la conquista tuvo que hacer muchas barbaridades y él era un hombre religioso, creyente, de manera que si han hecho, tenido este remordimiento de conciencia, he hecho, pero lo voy a lavar haciendo un hospital, que va a ser el primer hospital del continente americano. Fíjense qué increíble, ya, esto que les estoy hablando es 3 años después de la conquista y ya está él planeando este hospital, que va a empezar ya, digamos, a construirse y todo ya muy formalmente en 1529. Estos 2 hermosísimos patios están divididos por esta escalera tan hermosa, de doble rampa, y que lleva al segundo piso. Ahora les voy a contar, Cortés tuvo una visión maravillosa con este hospital, porque se ve que fue, ¿qué les puedo decir? Como su obra mayor, el legado que él realmente quería dejar. Y entonces estableció un patronato en el que siempre tendría que haber uno de sus descendientes. Y fíjense qué increíble, eso fue hasta 1939 más o menos, hasta el siglo XX, hubo en el patronato siempre algún descendiente de Cortés. Y otra cosa que hizo muy importante, que dejó muchas rentas y muchos inmuebles para sostenerlo.
Eso fue lo que garantizó su subsistencia, porque obviamente era un hospital para gente de muy pocos recursos. No sé, nunca se hubiera podido sostener con sus propios recursos, pero dejó eso. Y en una ocasión que estaba yo preparando una conferencia, que me encargaron de la Suprema Corte de Justicia, que ya ven, cuyo edificio está donde era la Plaza del Volador. Pues resulta que ahí, viendo los documentos de la Plaza del Volador, la historia de la plaza, resulta que ahí Cortés tenía unas casas con locales comerciales para rentar. Y había en su testamento establecido que las rentas de esas casas y de muchas otras iban a ser para el sostenimiento del Hospital de Jesús. Fíjense qué visión tan increíble. Bueno, después, vamos a decir, ustedes suben y salen a este segundo piso y se van a encontrar, vean, con estos pasillos, en donde tienen, bueno, unos murales que pintaron en el siglo XX con la historia de la medicina y el Hospital de Jesús. Pero lo que es valiosísimo es que vean en la parte de arriba esa cenefa. Es una cenefa con grutescos que encontraron ya en una restauración que hicieron, en el siglo XX, debajo de capas y capas de pintura, había estas pinturas grotescas extraordinarias del siglo XVI, una verdadera joya, y las restauraron perfecto a la gente de Lina y están intactas. Ustedes ven aquí una puerta, si ustedes entran por esta puerta, es algo fantástico, porque entran a un hospital completamente moderno. Entonces, así como que pasan del siglo XVI al siglo XX en un paso. Es un lugar que de veras vale la pena conocer. El día que quieran yo les hago un recorrido, porque es algo único. Luego, miren, al pie de la escalera se encuentra este busto de Hernán Cortés, que parece ser que es el único que hay en México, en toda la República Mexicana. Es no sabemos si es el original o una réplica del que hizo Manuel Tolsá, imagínense nada más, para un mausoleo que había en el hospital, en la capilla, en la iglesita del hospital. Que ese tiene una historia muy interesante que les voy a contar después. Bueno, conserva este hospital cosas extraordinarias. Miren, esta es actualmente la oficina del director. Esto solía ser la sacristía del templo de Jesús. Pero vean nada más el techo, por favor. Es una verdadera joya. Es una obra de arte de fines del siglo XVI, que hizo uno de los mejores ensamblistas y decoradores y ebanistas de esa época, el señor Illescas. Es un artesonado que tiene una especie de estrellas, ¿no? De oro, un baño con hoja de oro, pero adentro no saben qué trabajo tiene. Ahí se pueden apagar sus micrófonos, los que estén oyendo. Entonces, esto es una joya, porque aparte les digo una cosa, es el único que se conserva en la Ciudad de México del siglo XVI. En esa época, en el siglo XVI, todavía no se había inventado la bóveda, esas grandes bóvedas que ahora cubren las naves de las iglesias. Entonces, eran de techo de 2 aguas, pero como tenían una estructura de madera muy fea, para cubrirla, le hacían estos artesonados bellísimos. Pero este es uno de veras de los más hermosos que pueden imaginarse. Yo he visto pinturas de otros que se hicieron muy bellos, pero nunca he visto uno tan hermoso como este. Y viéndolo ahí personalmente es una locura. Bueno, aquí se conservan varias pinturas de los mejores artistas virreinales. Está de Juan Correa, de Villalpando, en fin, de varios de los mejores artistas. La sillería, este es del siglo XVII, era original ahí del hospital. Y fíjense qué interesante, en esta mesa estuvieron los restos de Cortés, 400 años después de su muerte. Después les voy a platicar esa historia. Vamos a seguir. Aquí se encuentra también esta pintura. Es como de 2 metros de alto, una gran pintura. Se supone que es la única pintura que se hizo en vida de Cortés. Esta se ha reproducido muchísimo, seguramente ustedes la han visto mucho. Bueno, y también hay otra en que él está hincado, está orando, sedente, ahí mismo en esa oficina del director. Actualmente es, como les digo, la oficina del director, que es un señor adorable, un doctor que tiene 93 años, que ha pasado toda su vida ahí en el Hospital de Jesús, y que siempre deja que entre uno a visitar la oficina esta maravillosa y les cuenta la historia. O sea, que les digo, si un día se animan, vamos, porque es una experiencia extraordinaria. Después, aquí tenemos una imagen de la iglesia. La iglesia está adosada, ¿no?, al hospital. Da sobre la calle República del Salvador. Enfrente hay una plaza muy bonita, que ahora es la Plaza Licenciado Verdad, era la plaza de Jesús, se llamaba por el hospital. Que por eso hay un restaurante muy bueno, donde después de la visita se va uno a comer, La Rinconada, que los jueves hay pacholas. Un día llevé al licenciado Plancarte,
él les dirá qué tal de sabroso comimos pacholas en la Rinconada. Bueno, este hospital, este templo se hizo ya como a fines del siglo XV, se inició y ya fue a principios del siglo XVII cuando finalmente se concluyó. Les quiero decir una cosa, este acabado que ustedes ven en los muros, este sontle del que hablábamos, que seguramente lo sacaron de templos y palacios, como les digo, de Tenochtitlan, pero cuando lo dejaban así, era para que fuera, digamos, de construcción. Cuando era para lucirlo, entonces lo pulían muy bonito, como vamos a ver después en otras obras. O sea, esto estaba siempre con un aplanado encima y pintado muy bonito. Nunca lo hubieran dejado así. Les parecía una aberración. Esa es la fachada lateral, que es muy bonita, manierista. Y aquí fíjense que no conseguí, pero no conseguí, esa orillita que se ve aquí, esta puertita es la capilla de los morenos. Esa era la capillita original, una pequeña capillita que se construyó antes que el templo. Y esa capillita, fíjense ustedes, se dice que esa fachada es de la primera catedral que se construyó en la Ciudad de México. Ustedes recuerdan que poquito después de la conquista, cuando ya se empieza a poblar, ¿no? Y a desarrollar la Ciudad de México, después de que limpiaron toda la Tenochtitlan de cadáveres y de todo el horror que había quedado después de la conquista, Cortés decide, ustedes recuerdan que decide que ahí se va a levantar la ciudad española, en contra de la opinión de muchos capitanes que le decían que era una locura porque era en el agua, pero en fin, él se empeñó porque sabía que era el símbolo de un poderosísimo imperio que había llegado a controlar hasta lugares tan lejanos como los de Centroamérica. Entonces, finalmente se levanta la ciudad y le surge una iglesia. Le surge una iglesia porque quiere empezar a dar las misas, ¿no? Supuestamente el motivo principal de la conquista era evangelizar a los pueblos. Entonces hacen una iglesia bastante modesta, en lo que hacen el gran proyecto para la maravillosa catedral que ahora podemos ver, pero que tardó 300 años en construirse. Entonces, de pronto hacen esta pequeña iglesia, que por cierto, el primer cronista de la ciudad, Cervantes de Salazar, la criticó y dijo, ¿cómo es posible que esta ciudad tan importante y tan hermosa tenga esa catedral tan pobre? Pero no, es que era la provisional. Entonces, cuando la destruyen para hacer la nueva, la portada se la traen aquí al Hospital de Jesús, y ahí se va a establecer una cofradía de negros libertos, que se había separado de la que había en Santo Domingo, el templo de Santo Domingo. Entonces también se le conocía como la capilla de los morenos. Un tiempo ahí llevaban a los reos que iban a mandar a San Juan de Ulúa, ahí los encerraban. Bueno, ¿dónde vamos ahora? Entonces, sí. Fíjense, en el interior de la iglesia está este extraordinario fresco de José Clemente Orozco. Él pintó en la bóveda del coro, y iba a ser en la bóveda de todo el templo, pero algo sucedió. No sabemos si se enfermó Orozco porque ya fue de sus últimas obras, o a los párrocos de ahí del templo les pareció que estaba demasiado fuerte la obra para una iglesia, porque es la visión personal de Orozco del Apocalipsis. Aquí es difícil apreciarlo, pero es muy impresionante cuando lo ve uno ahí personalmente. Ahora, en este hospital, fíjense, se llevaron a cabo las primeras autopsias en el siglo XVII, porque se pudieron llevar a cabo ahí porque el hospital era laico. Y fíjense, eso fue una cosa inteligentísima que hizo Cortés, hacerlo laico y manejado por un patronato. Nunca hubo religiosos en el Hospital de Jesús, había médicos. Y gracias a eso, fíjense que se salvó. Cuando la ley de reforma, ustedes recordarán que se estudiaron las leyes de exclaustración de los bienes religiosos, que les quitaron todos los bienes a la iglesia, a los conventos, pero también hospitales y escuelas. La gran mayoría de los hospitales y escuelas en esa época eran de religiosos, de las órdenes religiosas. Entonces desaparecieron. Bueno, fue un problema para el gobierno, ¿no?, conseguir personal para que siguiera teniendo los hospitales y las escuelas. Y se quisieron quedar con el Hospital de Jesús. Pero ahí rápidamente el patronato intervino y dijo, no, señores, perdónenme, pero no, esto no es religioso. Aunque haya monjitas de repente que vienen aquí a hacer de enfermeras, de repente iban monjitas, pero esto no es religioso. Y aunque tengamos nuestra capilla, claro, porque es para que los enfermos puedan oír misa y demás, pero esto no es religioso. Se maneja con un patronato y es laico, de manera que no pueden de ninguna manera apropiárselo. Y eso lo salvó, y sigue vigente. Bueno,
Y aquí adentro, él adentro del templo, que perdió todos sus retablos barrocos y todas sus maravillas, aquí estaba un mausoleo hermosísimo que mandaron a hacer a fines del siglo XVIII de Hernán Cortés para sus restos. Porque les voy a contar, cuando Cortés muere, él deja en su testamento dicho que quiere que sus restos estén en México. Y unos decían que en un convento que iba a ser por la Villa de Guadalupe, que nunca se hizo, o en el Hospital de Jesús. De manera que después de toda una discusión, porque anduvieron los restos viajando, primero estuvieron en España, luego lo llevaron a un monasterio en España, lo llevaron a México, se fueron a un convento de San Francisco, franciscano, y finalmente llegaron al Hospital de Jesús. Cuando llegan al Hospital de Jesús, dicen, no, pues hay que hacerle un mausoleo, hay que honrar, ¿no? Aparte, pues con mucha razón, porque él había hecho ese hospital. Ellos van a hacer un preciosísimo mausoleo que diseña Manuel Tolsá, y también él va a hacer esa escultura que les enseñé, muy bella, y ahí estaba en medio del templo, que no es muy grande el templo, pero creo que el mausoleo ocupaba la mitad del templo, y con sus retablos barrocos maravillosos y todo. Pero resulta que después de la independencia, como sabemos, surgió un tremendo antihispanismo. Y entonces dijeron, pues miren, y se empezó a decir un poco que cómo había ese mausoleo para Cortés, que había sido el culpable, ¿no?, de la conquista y demás. Y, de manera que entonces dicen, no, mira, vamos a quitar ese mausoleo tan vistoso y vamos a poner en un nicho más sencillo ahí los restos para que no haya algún acto aquí de vandalismo. Y así lo hacen, y el busto se guarda. Por eso les digo que no se sabe si ese es el santo del Duque, original o una réplica. El hecho es que se quita el busto, se quita el mausoleo, pero resulta que ahí no para la cosa, porque después de la independencia se acostumbraba que el 15 y el 16 de septiembre en la Alameda se ponían unos de banquitos, unos pequeños túmulos, donde la gente, cualquiera, se podía parar a decir un discurso. En esa época les gustaba mucho decir discursos, ¿no? Y decían discursos la gente. Bueno, resulta que un día se para un tipo de esos fanáticos apasionados y empieza a echarse una arenga diciéndole a la gente que cómo es posible, estamos hablando de 1823, 2 años después de la independencia, que cómo es posible que estén en la Ciudad de México los restos de ese canalla miserable que fue el culpable de que se acabara la cultura antigua, ya sabrán. Entonces, que hay que ir a mancillarlos, a sacarlos de donde están y mancillarlos, así como se había arrastrado la pata de Santana por el lodo, así hay que hacer con los restos de Cortés. No es posible. Entonces se entera Lucas Alamán, que aparte Lucas Alamán era miembro del patronato que había dejado Cortés, y que eran de todos los bienes del testamento de Cortés. Lucas Alamán fue uno de los tutores o miembro del patronato. Y entonces se entera Lucas Alamán y se lanza volado, agarra 2 peones ahí de su casa y se va volado al templo de Jesús, cierran la puerta, porque había la turba en camino, y entonces rápidamente sacan los restos del nicho donde estaba, un nicho con su puerta abierto al público, no visto al público, y rápidamente quitan un cuadro, y detrás del cuadro hacen un agujero volado, meten ahí los restos, lo tapan con yeso rapidísimo y lo ponen el cuadro. Cuando llega la turba, se mete, pues ven y buscan el nicho y está vacío. ¡Ay, caramba! Dicen, ¿cómo es posible? Alguien se nos adelantó. Entonces empieza a surgir una serie de teorías de que se los habían llevado los descendientes de Cortés, o que se los habían llevado los conservadores, o no, la iglesia. Empieza a haber 1000 teorías sobre lo que había pasado con los restos de Cortés. Entonces ya ha pasado calmadas las aguas, ya unos 10 años después. Lucas Alamán regresa y había mandado a hacer una urna muy bonita y una caja de madera con un candadito, con unas llaves, con una cerradura. Y entonces, no, pues ya vamos a sacarlos, como los aventamos nada más los huesos ahí, ¿no? Entonces abren el nicho ese, ya se habían calmado las aguas, ya en los años 1830, ¿no? 1830 y algo. Y entonces ya meten los huesos, los limpian, los meten en la urna, y la urna dentro de una caja, y abren a un lado, cerca de donde estaba originalmente, abren un nicho ya bien hecho, los meten ahí, pero lo vuelven a tapar. Y no ponen ningún mensaje afuera, que no se sepa que son restos de Cortés. Pero ahí están ya muy bien custodiados en una urna y en una caja. Y entonces resulta que Lucas Alamán escribe 3 cartas diciendo qué hizo con los restos de Cortés, de dónde se encuentran. Y con 3 llaves.
¿no? Las 3 llaves que abrían la caja de madera. Entonces le da una al embajador de España en esa época, que era ni más ni menos, fíjense, que Ángel Calderón de la Barca, el esposo de Francis Erskine, que era esa escocesa, que escribió esas cartas maravillosas a su familia de cómo era la vida en la Ciudad de México durante los 2 años que estuvieron ellos en México, estuvo de embajador, fue a fines de los 30, o sea que esto de Cortés fue de fines de los 30. Y que después cuando las vio el historiador Prescott, que vivía en Boston, donde vivía la familia de Madame Calderón, la leyó y dijo, oye, este es el mejor testimonio de lo que era la vida en la Ciudad de México en la mediados del siglo XIX. Digo, eso es una maravilla, hay que publicarlas. Ella no quería porque como eran cartas que había escrito a su familia, pues contaba todas sus impresiones, que en realidad estaba fascinada con México y en general eran muy positivas. Pero, por ejemplo, sí, se burlaba un poco de las señoras ricas que decía que no hacían nada y que comían muchísimo, ¿no? Unos chocolates 5 veces al día y hacían no sé cuántas comidas. Se dedicaban básicamente a su arreglo personal, en perifullarse, usaban unos zapatos apretaditos, que no salían a ningún lado. Entonces, que teniendo caras muy bonitas y unos ojos preciosos, en general eran regordetas y torpes para caminar. Pues obviamente cuando vieron eso no les gustó, ¿verdad? A las señoras, porque aparte eran las marquesas y condesas que la habían recibido en sus casas con gran pompa. El libro se publicó con un seudónimo, pero obviamente todo el mundo se dio cuenta quién lo había escrito, ¿no? Se llama La vida en México, y lo edita la editorial Porrúa. Es un libro muy barato, de verdad se lo recomiendo, porque es delicioso de leer. Bueno, entonces, sigo con la historia de Cortés. Esta fue una digresión, pero es que es muy sabroso. Y entonces pasan los años, y la otra lo mandó a España, la otra carta con la llavecita, y la otra carta la guardó él con su llavecita. Bueno, entonces pasaron los años, pero pasó acabó el siglo XIX, empezó el XX, y ya creo que en los años 30 del siglo XX, de repente un descendiente de Lucas Alamán, pues, revisando papeles viejos de cajas que había dejado el abuelo, ¿no? Fue un gran historiador, un conservador y bastante misógino, porque les voy a decir, les cuento la historia de cómo atacó a Leona Vicario. No se crea que me es simpático, porque era de veras muy misógino, pero bueno, fue un gran historiador y salvó los restos de Cortés y salvó también, ¿saben qué? El caballito, porque lo iban a destruir después de la independencia y él logró convencerlos de que no se destruyera porque era una obra de arte, independientemente de que lo montara quien lo montara, que ya nadie se acordaba que era Carlos IV, el rey burro, que no importaba. Ya todo el mundo decía el caballito y que había que salvarlo. Y se lo llevaron a la universidad, al patio de la universidad. Hay muchas litografías que lo muestran. Gracias a Lucas Alamán se salvó el caballito y estos restos, o sea que eso sí se lo reconozco. Bueno, el punto es que entonces lo ve el nieto, encuentra esta carta con la llavecita en los papeles y dice, oye, ¿qué es esto? ¿Cómo? ¿Será qué? Y entonces se va a ver a las autoridades, ¿no? de la ciudad, había entonces al regente y a decirle, oiga, fíjese que me encontré esto. Está rarísimo, ¿no? Pero sí es cierto, imagínense, porque ya estaba absolutamente la idea de que se habían perdido los restos de Cortés y que seguramente estaban en España. Entonces, pues vamos a averiguar. Entonces llegan un día una comisión y empiezan a tocar en los muros, ¿no? Y de repente ya les suena hueco, un espacio, abren y efectivamente ahí estaba la caja, prueban la llavecita y abre perfecto. Y ahí estaba la urna con los restos de Cortés. Y lo sacan y dicen, no, bueno, qué maravilla, qué noticia. Claro, no la publican mucho para que no los anticortesianos empezaran a querer otra vez destruirlo, ¿no? Pero entonces los van a llevar, los colocan en esa mesa que les enseñé muy bonita en la oficina del director. Ahí van a poner los restos para que vayan a autentificarlos, porque todavía no había esta cosa tan moderna como ahora hay esa cosa de los genes, ¿no? Que lo checan, pero ya había métodos para más o menos poder empatar si había, ¿no? Los mismos antecedentes genéticos. Y entonces ahí los especialistas de diferentes instituciones van a revisarlos y se dan cuenta que sí, efectivamente son los restos de Cortés, los vuelven a meter, entonces en su caja muy limpiecito los acomodan y los vuelven a poner donde Cortés quería, en el hospital, en el templo del hospital. Pero los van a poner de una manera muy discreta a un lado del altar principal, nada más con una plaquita. Aquí a la izquierda llegan, ¿ven ustedes una plaquita aquí atrás de la vela? Bueno, esa plaquita dice nada más Hernán Cortés,
su fecha de nacimiento y su fecha de muerte. Punto. No hay más cosas. Porque a ver qué hora dijo España que mejor no se los va a llevar, que si no se los lleva, que nos va a llevar. Están haciendo olas, entonces casi nadie sabe que están ahí. Muy bien, pues aquí acabamos con el Hospital de Jesús, que es una maravilla. A ver si alguien apaga su micrófono, por favor. Gracias. Entonces ahí acabamos con el Hospital de Jesús, que como verán, vemos es un legado extraordinario que nos gustaría contar, porque sigue funcionando como hospital. Y ahora vamos a hablar de otra institución importantísima, que también es una herencia del virreinato, el Monte de Piedad. El Monte. Si eres tan amable de encender tu micrófono, Ángeles, por favor. ¿Ya se apagó el micrófono? Ya. ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien. Ah, perfecto, sí. Entonces, iba hablando, que ahora iba a hablarles del Monte Piedad y de la sal, que surgió, lo creó el don Pedro Romero de Terreros, el conde de Regla. Un hombre que se dijo en un momento dado que era el hombre más rico de América, no nada más de México, de América. Él tenía muchos negocios, pero su negocio principal originario fueron las minas. Él era dueño de las minas de Real del Monte, ahí cerca de Pachuca, que ustedes deben de conocer. Y él mandó a hacer esas preciosísimas haciendas que todavía existen, Santa María Regla, San Miguel Regla, porque ahí trabajaban todo el mineral, porque él sacaba el mineral en unas minas riquísimas, de plata y oro, también había oro, pero sobre todo plata, unas minas maravillosas. Bueno, entonces ahí en 1774, este hombre que era un hombre sumamente generoso, había en Pachuca, no saben todo lo que dio en Pachuca de obras, y ayudaba mucho a los franciscanos, y ayudaba mucho a los jesuitas, y hacía hospicios, y hacía colegios, y hacía hospitales. Y un día decide, bueno, y al gobierno, a la corona, no saben, hasta le prestaba dinero a la corona, y le regaló un cañón al rey, un barco de guerra, con 80 cañones. Después de eso fue cuando le dio el título de conde de Regla, ya se imaginarán. Bueno, entonces decide crear este monte, se llamaba Monte Pío de las Ánimas. Bueno, Monte Pío ya sabemos que es para prestar, ¿no? Para prestar a la gente más pobre, le han llamado, y creo que con razón, el banco de los pobres. Porque ahí la gente más pobre pues puede llevar, aunque sea su plancha, a empeñar, y le van a prestar dinero. Y después puede recuperar su plancha, si va pagando sus mensualidades, tiene que pagar, y el interés es bajísimo. O sea, realmente es una obra extraordinaria. ¿Y por qué era de las ánimas? Porque todos los días tiene una capilla, creo que es de lo poco que se conserva en el interior original, una capilla, que era donde se rezaban diario misas, creo que cada 2 horas, por las ánimas del purgatorio. Porque, recuerden ustedes que entonces la gente era muy creyente de que con misas y esas cosas iba a poder salvarse. Ahora creo que ya no existe ni el purgatorio. Bueno, pero en fin, esta gente creía que sí, entonces daban grandes donativos y eran muy generosos con las órdenes religiosas, a condición de que le rezaran misas a perpetuidad, por si se habían ido al purgatorio, que lo sacaran de ahí. Bueno, el hecho es que entonces, ya a principios del siglo XIX, en 1836, van a adquirir de uno de los descendientes de Cortés, el duque de Monteleone, van a comprar parte de lo que habían sido las casas de Hernán Cortés. Después de la conquista, ustedes recordarán que Cortés se queda con los 2 mejores palacios que había en Tenochtitlan, que eran el Palacio de Moctezuma, Moctezuma, que actualmente es el Palacio Nacional, y el Palacio de Axayácatl, que había sido el palacio del padre de Moctezuma, donde alojó Moctezuma Cortés y a sus huestes cuando llegaron. Pero Cortés de inmediato se arregla remodela todo ese palacio de Axayácatl y lo hace, bueno, dicen que era como una pequeña ciudad. Eran 4 manzanas prácticamente, más juntas, ¿no? En ese entonces, que tenía innumerables patios. Bueno, era tan enorme que ahí, de hecho, funcionó la audiencia, la primera audiencia cuando llegó. Ahí se dieron las misas, las primeras misas antes de la iglesia. Ahí
trabajó el primer virrey, ahí vivió el primer virrey mientras acondicionaban el Palacio Virreinal. Porque Cortés, cuando se queda con el Palacio Virreinal, con el Palacio de Moctezuma, ya tiene la idea que se lo va a arreglar para vendérselo a la corona. Era muy bueno para el dinero, le voy a decir una cosa, no lo digo como defecto, lo digo como una cualidad más que tenía. Entonces lo estuvo arreglando para que fuera un palacio. Bueno, lo que se requería para que fuera un palacio virreinal. Y efectivamente, finalmente se lo vendió ya a su hijo Martín, porque ya no estaba vivo, a la corona de España, y ahí, pues hasta la fecha, es nuestro Palacio Nacional, ¿no? Pero fue el Palacio Virreinal. Bueno, y él se va a vivir estas casas, pero fíjense su visión comercial que les digo. Esas enormes casas que tenía, todo alrededor les hizo locales comerciales para tener rentas. Y además, en medio, hizo un pequeño callejón que se conocía como el Callejón del Arquillo, porque tenía un arquito para que entrara a ese callejón, con más locales comerciales, que después se establecieron ahí muchas jarcierías y se le conoció como jarciería ese callejón. Bueno, ese callejón habría de convertirse en la avenida 5 de Mayo, fíjense nada más, porque de ambos lados eran las casas de Cortés, y nada más estaba el callejoncito, que se fue ampliando conforme se fueron fraccionando las casas. En esta parte, fíjense, quiero por favor que, espero que alcancen a ver al final de la callecita. ¿Ven unas columnas preciosas al fondo? Ese era el Teatro Nacional, el famosísimo Teatro Nacional que hizo Lorenzo de la Hidalga, que un día se llamó Teatro Santana. Lorenzo de la Hidalga fue un extraordinario arquitecto, un clásico, y que por no quedó ninguna de sus obras. También había hecho un ciprés en la catedral, todo se destruyó, pero era un gran arquitecto. Y ese Teatro Nacional, pues que era donde se iban todas las... Hagan cuenta que era Bellas Artes. Lo manda demoler Porfirio Díaz a fines del siglo XIX para ampliar la avenida y que desembocara en lo que iba a ser su gran Teatro Nacional, que fue finalmente el Palacio de Bellas Artes. Entonces, esa es la historia de 5 de Mayo, o sea, esta calle, entre comillas, relativamente nueva. Bueno, entonces aquí se va a establecer, ya compra el Duque de Regla, el Conde de Regla, esta parte de las casas de Cortés. Aquí ya las vemos muy remodeladas, porque en los años 30 les dio con esa idea del neocolonial que les dije yo, de ponerla todo, que era volver a ser barroco, pero en el siglo XX, pues no venía al caso, pero era con un afán nacionalista, ¿no? Como ya les dije, surgido de la revolución. Y entonces deciden que todos los edificios alrededor del Zócalo, todos, primero una cosa que fue buena, les iban a dar la misma altura, y otra, a cubrirlos de tesontle. Eso sí, viniera o no al caso. Por ejemplo, el Hotel de la Ciudad de México, que era el centro mercantil, ustedes lo conocen, está en la esquina de 16 de septiembre y el Zócalo. Un edificio primoroso, afrancesadito completamente, con sus columnitas, lindo. Y está en una esquina, como estos que estamos viendo. Pero resulta que entonces, pues la fachada que da el Zócalo, le pusieron su tesontle. Y del otro lado quedó el edificio francés. Entonces se ve una cosa rarísima. Si ustedes lo ven desde la esquina, pues ven como esas caras, ya saben, prehispánicas, que estaban compartidas a la mitad, de un lado un descarnado y del otro el rostro. Una cosa verdaderamente extraña, ¿no? Pero bueno, pues ese era el colonial, ¿verdad? Entonces aquí le agregaron aparte un piso, si se fijan aquí se alcanza a distinguir, aquí hay un remate, después del tercer piso, hay un remate muy bonito que era el original, después le agregaron este piso, pero siguiendo el mismo estilo, afortunadamente. A ver, vamos, aquí está el letrero del Nacional Monte Piedad. Miren, aquí podemos ver el tesontle cuando era para que se luciera. Lo ven como está lisito, lo pulían. Es muy interesante en Monte Piedad porque cuando ve uno el tesontle de la parte original del edificio, es un tesontle, sí, pulido, pero pulido a mano, muy bonito, con un acabado así, como es el acabado hecho a mano, ¿no? Y de repente tiene algunos adornitos en tesontle negro, que eso se acostumbraba mucho. Y cuando ve uno las partes de arriba, pues ya se ve el tesontle hecho a máquina, ¿verdad? Pero bueno. Y ahí tiene una placa a la entrada que dice que esta fue la casa de don Pedro Romero de Terreros, conde de Regla, fundador del Monte Piedad, reedificada en 1925, antes del 25 a los 30 fue cuando hicieron esas remodelaciones del neocolonial. Ahí está la fecha en que fundó el Monte Piedad. Bueno, y les voy a decir una cosa, es fantástico, porque cuando empezó Monte Piedad, les voy a decir, el conde dio 300,000 pesos oro para empezar a funcionar.
Y desde el primer día fue un éxito. El primer año hubo 17,000 operaciones. Hoy hay 6 millones de operaciones al año, imagínense. Pero 17,000 operaciones en esa época, que la población ha de haber sido, no sé, de 200,000 habitantes, 300,000, era un récord. Y es muy enternecedor cuando vino las crónicas de la época, porque dicen, la gente iba a empeñar sus zapatos, bueno, hasta calzones se empeñaba. Sí, porque era de veras los pobres de los pobres. Mira, aquí tenemos una imagen de lo que es ahora. Después de las vacaciones siempre hay colas, ven ustedes, colas enormes de gente que va a empeñar, y cada mes también la gente que va a pagar su reembolsito para que no le vayan a rematar su pieza, porque si la dejan abandonada, finalmente la remata. Que por cierto, a los que les gustan los relojes antiguos y joyitas y eso, ahí hay unas cosas baratísimas de lo que sale a remate, ¿no? Que la gente finalmente deja. Bueno, pues esta noblísima institución sigue vigente, ¿eh? Ya vimos que data del siglo XVIII, es otra herencia virreinal. Y ahora vamos a hablar de otra muy notable, el Colegio de las Vizcaínas. Déjenme que me voy de tiempo porque... ¿Cuánto se supone que dura una hora esto, verdad? Bueno, me voy un poquito más rápido. El Colegio de las Vizcaínas. Bueno, este Colegio de las Vizcaínas, que es una joya, es uno de los edificios barrocos más bellos, yo diría que no nada más de la República Mexicana, yo diría que el continente americano, ¿eh? No sé si lo conocen, pero es una cosa de verdad extraordinaria. Este lo hicieron unos vascos, cuyos las calles de los alrededores llevan los nombres de estos vascos, de apellidos Echeveste, Meade y Aldán. Bueno, estos vascos, dice la leyenda que estaban un día caminando ahí por el barrio San Juan. Los vascos fueron muy exitosos empresarios, hicieron mucho dinero los vascos que vinieron a México. Entonces iban caminando a un lado del mercado de San Juan y había un predio vacío, con basura, y vieron unas niñitas ahí, ¿no? En harapos, jugando ahí entre la basura y diciendo palabras altisonantes, decían, y que obviamente eran niñas mestizas, o sea, eran niñas que tenían sangre española. Entonces, pues les conmovió mucho, les preguntaron que si iban a alguna escuela o algo, dijeron que no sabían de eso. Entonces decidieron hacer una escuela. Ellos tenían una cofradía, la cofradía de Aranzazú, una cofradía muy poderosa, donde estaban todos los vascos más ricos. Entonces se juntan y van a crear este colegio, que era el Colegio San Ignacio de Loyola, pero que después se lo conoció como las Vizcaínas hasta la fecha, pues lo hicieron los vascos. Miren nomás qué cosa de edificio más notable. Y es bellísimo porque en el interior, aparte, a todo alrededor, en la parte de atrás y de los lados, no en el frente, pero en la parte de los lados, tiene accesorios, unas simpaticísimas de taza y plato, así les decían, porque normalmente las alquilaban los artesanos, tengan de cuenta, abajo tenían su carpintería y vivían en la parte de arriba, y así. Entonces, pues también le producía rentas al colegio. Miren, tiene como 8 patios enormes, ese es el patio principal, es una verdadera belleza. Y aquí hacen ahora bodas, lo alquilan para bodas y para ceremonias, ¿no? Porque eso les ayuda para el sostenimiento, porque obviamente las colegiaturas son muy bajas. Ahora es mixto. Empezó originalmente, y lo hicieron los vascos para niñas, que originalmente eran de origen, que tuvieran sangre española, y para viudas y abandonadas, porque las pobres mujeres viudas y abandonadas entonces quedaban en el desamparo total, porque ya saben que las mujeres dependían completamente de los hombres. Miren, esa es una imagen de cuando funcionaba, cuando era al principio, cuando surgió el colegio, con las mujeres, porque aparte vivían tenían como casitas adentro, y ahí vivían una o dos señoras, viudas abandonadas, con varias niñitas, y les hacían como de mamá. Pero fíjense que una cosa que fue muy notable de estos vascos, que ellos establecieron métodos modernos de enseñanza, porque en esa época las niñas básicamente iban a las escuelas que se llamaban amigas, que no les enseñaban prácticamente nada más a coser, a bordar, a lavar, ya saben, ¿no? Quizás un poco letras. Y ellos no, los vascos dijeron, no, aquí va a haber una buena educación. Y fueron implantando los modelos más modernos de educación que iban surgiendo primero en las escuelas de hombres, ¿no? Como el método lancasteriano y eso. Entonces, las chicas salían con buena preparación. Ahora, estos vascos también hicieron su patronato. Y eso también salvó a las vizcaínas cuando la ley de reforma que le quitaron los bienes a la iglesia, que les decía yo que la mayoría de las escuelas eran de monjas o de curas, y se las quitaron entonces, las vizcaínas se salvó. También se las quisieron quitar, pero también apelaron a que eran un patronato laico. Eso sí, miren qué hermosura. Esta es la entrada de la portada de la capilla, la hizo el arquitecto Lorenzo Rodríguez, el que hizo el sagrario de la catedral. Miren, es una joya barroca hermosísima.
Y en el interior tiene unos retablos verdaderamente bellos, barrocos, que hizo uno de los mejores retablistas, doradores y ensamblistas, que también hizo varios de la catedral, el señor Sayago. Tiene su altar principal y todo está lleno de unos retablos hermosísimos, tiene su coro. Fíjese, es una cosa muy buena. Si se casa una, pues ya nosotros espero que ya no nos casemos en una de esas bodotas, ¿verdad? Pero si se casa una hija o ya una nieta, porque ya tenemos nietos casaderos, pueden hacer, aquí miren, viene a la misa aquí es la ceremonia, y después la fiesta en el patio. ¿Cómo la ven? No, ese patio divino que es muy bonito, porque en el día lo vino con niños, ahora es mixta la escuela. Va uno en la mañana y ve a los chicos y a las chicas ahí jugando en el patio. Y en la noche hay una boda y se convierte a lo mejor en un palacio oriental o un palacio francés. Es un lugar maravilloso. Esta es una imagen de cuando están las pupilas, ya en el siglo XIX, en sus pupitres. Y para terminar con las vizcaínas, les voy a decir, ¿saben quién estudió ahí? Josefa Ortiz de Domínguez, ni más ni menos. Y algo notable porque ella misma, era una mujer, porque ahí le vemos el carácter desde jovencita, pidió su ingreso y es que está en el archivo de las vizcaínas una carta manuscrita por Josefa pidiendo que la dejen ingresar porque se había quedado huérfana y vivía con una hermana que ya se iba a casar y no quería estar derrimada. Entonces ahí yo la vi en el archivo, la saqué en uno de los programas de Canal 11, la carta escrita por ella pidiendo, aduciendo que su padre, que había sido un militar de origen vasco, y ingresó. Y ahí conoció a Miguel Domínguez, el corregidor, que era un viudo miembro del patronato, un abogado muy prestigiado. Ahí empezó el romance, que esa es otra historia, que otro día les platico. Bueno, entonces aquí acabamos con las vizcaínas, que sigue funcionando como colegio, hace una labor extraordinaria. Y vamos a terminar ya rápidamente, para no colgarme mucho, con el Templo de la Profesa. El Templo de la Profesa era una de las obras de los jesuitas. Los jesuitas fue la última orden en llegar a la Nueva España en la segunda mitad del siglo XVI. Por tal razón, le tocaron ya los terrenos, digamos, más alejados, los más malos, por decirlo políticamente hablando, porque le tocaron los terrenos que estaban atrás del Palacio Virreinal, digamos, lo que es la zona de la Merced. Bueno, ves, no está San Ildefonso, ¿no? Bueno, de ahí para Real eran los colegios jesuitas. San Ildefonso era uno de ellos. Hicieron de San Gregorio, el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Ellos, ya saben, su principal labor era la educación. Creo que aquí muchos de los compañeros estuvieron en el Patria, ¿no? Que era de los jesuitas, ¿verdad? Por eso son tan inteligentes y tan cultos, muchachos. ¿Ayudó? Bueno, los jesuitas eran los mejores educadores. Entonces tuvieron muchísimo éxito, porque aparte ahí se iba a educar pues, todos los jóvenes que iban a ser pues, los que gobernaban, ¿no? Los que trabajaban en el gobierno virreinal, los que eran clérigos de muy alto nivel, también en la milicia, también militares, que después fueron militares de mucho nivel, se educaron con los jesuitas. De hecho, fíjense, con ellos estudiaba Miguel Hidalgo. Y cuando, ustedes recordarán que en 1767, una cosa misteriosísima que no se ha aclarado nunca, el rey de España emitió un decreto ordenando la expulsión de los jesuitas de todos los territorios españoles, tanto en la península como en América. Pero se hizo un plan, emitió su decreto secretamente, y porque los jesuitas eran poderosos en los lugares, porque la gente los quería mucho, y habían llegado a ser una gran fortuna. Entonces, sin decir nada, y crearon de hecho unas guardias especiales, unas como policías especiales para hacer el desalojo. Y en todo el mundo, donde tenía territorios de España, el mismo día, a las 12 de la noche, llegó esta guardia, tocaba en los colegios jesuitas, en los conventos, en todas las instituciones de los jesuitas. Cuando abría el padre portero, un decreto del rey. En este momento, tomen, agarren lo que puedan ustedes llevar con ustedes, porque ahorita se van de la Nueva España. Están expulsados por este decreto real. ¿Cómo? Pues los trepaban en carruajes y en carretas y se los llevaron a Veracruz y los mandaron a Europa. Unos se fueron a Italia, otros a Portugal. Pero fíjense que nunca se ha sabido por qué tomó esa decisión el rey. Hay muchas teorías, son un tema de otra plática. El hecho es que, bueno, los corrieron y entonces, bueno, pues imaginen todo lo que tenían de bienes, todos los inmuebles que tenían, muchísimos quedaron abandonados. Estamos aquí viendo una imagen de la iglesia de la Profesa, que está en Madero e Isa de la Católica. Y es una belleza, como pueden ver. Ahí hizo el arquitecto Pedro de Arrieta. Miren, esta es la
fachada, una de fachadas, la fachada de Plaza de Isabel la Católica. Es una joya del barroco impresionante. Bueno, resulta que esta es una de las tantas inmuebles que tenían los jesuitas. Cuando los expulsan, los de la Orden de San Felipe Neri, los oratorianos, acababan de terminar su iglesia, una muy bonita, y su conventito, en lo que ahora es la calle República del Salvador, que actualmente, fíjense, ese templo es hermosísimo, la fachada es preciosa, barroca. Ese templo ahora es la Biblioteca Lerdo de Tejada. El interior está toda pintada con murales de Vladi. Y antes fue el Teatro Arbeu, famosísimo, un teatro de farándula. Bueno, porque resulta que cuando acaban de terminar su conventito, hay un temblor en la Ciudad de México y tiene algunos daños estructurales. Y en eso expulsan a los jesuitas. Y entonces los oratorianos dicen, ah, caramba, oigan, pues con esto que se nos ha dañado un poco el convento, ¿por qué no vamos y pedimos que nos den la profesa? Miren, porque está abandonada y está mucho mejor ubicada que nosotros. Y van y hablan con el arzobispado y con el arzobispo y todo, y logran que les den la iglesia de la profesa. De manera que ahí se van a instalar estas gentes del oratorio de San Felipe Neri. Años después, tiempo después regresaron los jesuitas, pero pues ya habían tomado todas sus instalaciones y todo, ya estuvieron mucho más de capa caída. Y resulta que ya a fines del siglo XVIII contratan a Manuel Tolsá para que les remodele, les modernice el templo en el interior. Afortunadamente no tocaron en el exterior, porque se había puesto de moda el neoclásico. Porque ustedes recordarán que llega a gobernar España en el siglo XVIII los Borbones. Entonces, como bien comentó José Antonio al principio de la plática, la arquitectura es el reflejo de la mentalidad y los valores de una época. Si ustedes piensan en el barroco, recuerden por la literatura. Ustedes leen a Sor Juana, a Sigüenza y Góngora, y es tan elaborada como un retablo barroco, ¿no? Llena de cosas, de imágenes y de formas. Y lo mismo en la música barroca. Y es un poquito el siglo cuando se va a hacer la cocina mexicana, que díganme que hay más barroco que un mole, que hay unos tienen 28 ingredientes. Bueno, entonces ese es el reflejo de esa mentalidad de los Austrias que gobernaban entonces España. Y se refleja en la arquitectura en el barroco. Y con esta hermosísima en México se va a hacer con ese tezontle, el rojo, color vino, y la cantera chiluca. Pero cuando llegan los Borbones, que tienen otra mentalidad, es una mentalidad racionalista, de orden, creadora de instituciones, esa mentalidad se va a reflejar en un estilo diferente, que va a ser el neoclásico, que es volver los ojos a lo clásico, a lo griego. Y entonces se destruyen muchísimas cosas barrocas para hacer la neoclásica. Y el gran impulsor de ese estilo es Manuel Tolsá. Entonces quitaron los retablos hermosísimos barrocos de aquí y él les va a diseñar. Aquí les estoy enseñando el altar principal, que miren qué hermoso. Es muy hermoso, no cabe duda. Con sus columnitas de mármol, este ciprés, en fin. Y fíjense que ahí viene la parte del chismito. Enfrente de la profesa vivía la Güera Rodríguez, la legendaria Güera Rodríguez. Esa mujer bellísima, que lamentablemente pasó a la fama a través de los siglos por su belleza, por su inteligencia, porque tenía muchos novios, se dice, tuvo 3 esposos y se le atribuyeron romance con Bolívar y con Humboldt y con, no, medio Dios. Pero lo que no se dice es que efectivamente era muy bella y muy inteligente, tuvo muchos novios. Pero lo que no se dice es que ella apoyó muchísimo el movimiento insurgente. Entre otras cosas, le prestaba sus haciendas a los insurgentes para que guardaran pretextos ahí, para que se escondieran cuando estaban persiguiendo, dio dinero. Bueno, apoyó muchísimo. Y es más, fíjese, allí en la profesa se llevaron a cabo unas juntas donde se planeó la independencia de México. Y la Güera iba a esas juntas, porque ella vivía enfrente. De hecho, se dice que era su iglesia, ¿no? Porque ya no se cruzaba la calle. Que ella, cuando se hizo vieja, existe no sé, historia, leyenda, de que sus joyas se las dio a la Virgen de la Profesa, porque en esa época a las vírgenes se les adornaban con joyas reales, esmeraldas, rubíes, perlas. Y que ella posó para el rostro de la Virgen, para el altar que hizo Manuel Tolsá. En fin, ya son leyendas. Pero el punto es que allí, como les digo, en la Profesa se hizo esta conspiración para planear la independencia de México y le hicieron pues, hombres muy poderosos, muy ricos, tanto de clérigos como hasta gente de la Inquisición y empresarios prominentes, porque en España se había establecido que se tenía que aplicar la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz le quitaba privilegios a la iglesia y a la milicia.
entre otras cosas, ya los tenían que juzgar militares civiles, ya no iban a ser juzgados por su propio, y les iban a dar muchos privilegios. Entonces esta gente dijo, no, eso no nos conviene nada, mejor ya vamos a independizarnos, y así podemos ir guardando nuestros privilegios. Y entonces ellos hacen estos documentos que van a ser la base para el famoso Plan de Iguala. Y entonces la güera, cuando están pensando que quién puede dirigir, digamos ya, lo que sería parte de la parte militar, propiamente dicho, y era buscar a los insurgentes para convencerlos, ¿no? de firmar la independencia de México. Y entonces la güera les propone Iturbide, que había un poco de recelo porque Iturbide había sido un realista feroz, que había combatido de una manera sangrienta a los insurgentes. De hecho, fue de los que fusiló a mujeres, que no se acostumbraba, pues él las fusilaba. Pero sin embargo era un tipo muy hábil, con mucha labia, inteligente, y la güera sabía que él tenía la capacidad para convencer, sobre todo a Vicente Guerrero y a los insurgentes que seguían en rebeldía, ¿no? Y así fue. De manera que el papel de la güera en el movimiento insurgente y en la consumación de la independencia, que por cierto, ayer se festejaron los 200 años, pues fue importantísimo. Y bueno, pues yo con eso termino. Les agradezco mucho de su paciencia y bueno, si hay preguntas o comentarios me encantará. Ya fue una hora, ¿verdad? Porque no, si no, luego me pico con los temas y no puedo seguir muchísimo. Muchas gracias. Ahora, ¿cómo saldré de aquí? Gracias, Ángeles. Muchas gracias. Alejandro Hostos, enciende tu micrófono, por favor. Ya lo encendí. Sinceramente, quisiera felicitar a Ángeles por tan espléndida plática. Realmente lo gocé, recordé muchísimas cosas de nuestro México, de nuestro centro histórico, que es fantástico y que desgraciadamente muchos no lo conocemos lo suficiente. Así es, así es. Ya. Es cierto. Por eso yo les ofrezco cuando quieran recorridos, porque todo eso se puede visitar. Y, pues esto, con una rica completando, abonando a lo que dice Alejandro Hostos, esto nos permite, en este día tan especial, donde festejamos 200 años y un día de nuestra independencia, más que de la independencia, de la existencia de nuestro país como un Estado, un verdadero Estado. Y esto que nos ha venido a platicar Ángeles, nos hace sentirnos más orgullosos de nuestra ciudad, sentirnos con ganas de adoptarla, de aceptarla como nuestra, porque como ella dijo en alguna ocasión, no es que nosotros habitemos en la ciudad, sino que la ciudad nos habita, la llevamos en el corazón, la llevamos en el alma y estamos orgullosos de nuestras raíces mestizas. ¿sí? Nuestra hispanidad. Nuestra hispanidad, que es una de las raíces. Entonces, yo quisiera abrir la posibilidad de que alguien externe alguna pregunta, alguna opinión, que sea breve para dar oportunidad a otros comentarios de quienes nos están acompañando en este momento. ¿Alguien gusta tomar la palabra? Seguro que Paco Plancarte no se atreve, pero yo sé que él está orgulloso de su mestizaje y además está orgulloso de sus raíces. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Andrés Hernández. Hola. Paco Plancarte, por favor. Gracias. Un comentario y después le damos la palabra Borrego. a Andrés Hernández. Con gusto me gustaría hacer un breve comentario. He tenido verdaderamente el honor y el gusto de compartir y de conversar muchas veces con nuestra conferencista, con la maestra Ángeles González Gamio, y para mí fue muy importante que ella me comentara todo el bagaje cultural y la importancia en la antropología que tiene su abuelo. Yo quiero mencionar en esta ocasión a su abuelo, don Manuel, el doctor Manuel Gamio, que es el padre de la antropología en México. En otra ocasión nos podrá platicar Ángeles, pero sí quiero aprovechar para mencionar esa herencia que tiene Ángeles en su persona. Realmente ella abuelió, porque tiene la calidad y el calibre de su abuelo. Yo la felicito mucho, Ángeles, y gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Paco. Qué lindo. Muchas gracias. Bueno, en este momento está cerrado el micrófono de todos. Si alguien gusta pedir la palabra, en este momento lo está haciendo Andrés Hernández. Le solicitamos que abra su micrófono para hacernos algún comentario. Andrés, abre tu micrófono. Sí, Ahora, ¿sí me escuchan? sí, Andrés. Bueno, pues yo solamente quería comentar que pues agradezco mucho la brillante conferencia que nos ha dado la cronista de la Ciudad de México, Ángeles González Gamio, a quien conocemos sobre todo por su programa del Canal 11 desde 2013, Crónicas y Relatos de México. Yo he disfrutado mucho la conferencia de hoy porque revivir nuevamente esos programas que nos hizo favor de narrar en el Canal 11 y que nos hacen valorar precisamente pues la herencia novohispana a través de estos edificios que pues nos ha hecho favor de describir en el marco, como decían hace un rato, de la conmemoración de los 200 años de vida independiente y que nos hacen valorar y sentirnos orgullosos pues precisamente de la herencia hispana, de estos edificios que se construyeron en su mayoría en el siglo XVIII y que pues son herencia de la Nueva España postrera, que muchas veces la historia oficial, sobre todo en el siglo XIX y en el XX, pues nos hizo ver aparentemente que era un periodo en el que no había sucedido nada, pero que a través de estos valiosos testimonios y de estas crónicas, pues nos hacen sentir orgullosos de esos 300 años de vida colonial en las cuales se forjó buena parte de las costumbres, tradiciones que somos hoy como mexicanos y que pues nos hacen sentir orgullosos de nuestra cultura. Muy importante los testimonios que nos hace favor de compartir Ángeles, sobre todo de la marquesa de Calderón de la Barca en su libro, que pues, como lo dice ella, es un libro fascinante y en el que, por ejemplo, ella cuando escribe El Colegio Vizcaíno, nos dice, es un edificio que refleja la grandiosidad y la magnificencia de todos los edificios de México. Dice, y que hacen que esta ciudad, no obstante su carencia política, que es algo que sigue muy vigente también, tenga sea una de las que tiene más noble aspecto en el mundo. Y es algo que también pues, nos dice el barón de Humboldt en su ensayo político y que nos hace, insisto, valorar la importancia de todos estos lugares. Le agradezco mucho a doña Ángeles la conferencia y la saludo desde Azcapotzalco, que pues es un lugar muy especial para ella por el trabajo que hizo aquí su abuelo en la exploración arqueológica. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Andrés, gracias. Gracias. Ángeles, si quieres tomar la palabra, tú me dirás si vamos alternando. Así, que sigan, al final digo. No nos quiere decir que los programas que mencionó Andrés se pueden ver en YouTube. Se llaman Crónicas y Relatos de México en Canal 11 y son 64 programas sobre toda la ciudad. Estos lugares de los que hablé hoy aparecen ahí en programas. Bueno, nada más quería decir eso. Gracias. Adelante. Tú nos indicas cómo quieres que llevemos la que vayan preguntando a la gente. Tú dale la palabra. Vamos a darle la palabra en este momento a Jorge José Galindo, que está pidiendo hacer algún comentario, y tú nos dices acto seguido si tomas la palabra o le damos la oportunidad a otra persona para que se junten varios comentarios. Sí, adelante, Jorge José. Ahora sí, ya, gracias. Pues me dio mucho gusto conocer a Ángeles González. Yo estoy muy interesado, entré a esta conferencia porque en la década de los finales de los 50, ir de travesuras y meterme por todos esos edificios de los cuales alguno era el predilecto de mi tía, que era el de la profesa. Me dio mucho gusto al principio que en tu currículum está que recibiste el premio de Jesús Galindo y Villa. Pues me da mucho gusto porque yo soy nieto de él, ni más ni menos. Y él escribió la crónica de la Ciudad de México, creo que fue el último libro que publicó en 1925. Sí. Y por eso, por los edificios y todo eso, y por la influencia de mi tía Lola, una geógrafa también historiadora,
Me encantaron esos edificios y la historia que tienen ahí. Muchas gracias y te felicito por compartir con nosotros tus conocimientos y tu gusto por la arquitectura. Gracias a todos. Alejandro Hostos, ¿quieres continuar como moderador para llevar esta interlocución? Pues sí, a ver quién más quiere hacer algún comentario sobre esta bellísima conferencia de Ángeles. Y qué bueno que Jorge sea nieto de Jesús Galindo y Villa, porque precisamente le dieron ese premio a Ángeles González Gamio por ese espléndido trabajo que ha hecho en sus crónicas de la Ciudad de México. Creo que Esperanza Gómez Montt y Mauricio El Salvador quieren preguntar cosas. A ver. Hermanita. Ábrele esa a Esperanza Gómez Montt. Esperanza Gómez Montt. Sí. Ábrele, sí. Pon tu micrófono, Esperanza. Tienes que abrir tu micrófono abajo a la izquierda. Sí. Ok, ya. Ya estabas, pero se volvió a cerrar. Lo cerraste de nuevo. Te esperamos, no te preocupes. Ábrelo. A ver, intenta de nuevo. Ahí está ya. Gracias. Es que tenía el letrero que el hostess no me dejaba entrar. Así es que, por más que le picaba, de verdad. Bueno, para empezar, hace años que no te veía, Duquesita, y me encanta. Soy Tatis, me conocías como Tatis, no como Esperanza, y de verdad que ha sido un placer. Pero, oye, me interesa, de verdad muchísimo, nos pusiste en la mesa que podrías hacer recorridos y giras con nosotros. Es que eso sería lo más maravilloso poder conseguirlo con la experiencia, con los conocimientos, con las anécdotas tan maravillosas. Jamás me imaginé que la cara de la Güera Rodríguez estuviera en la Virgen. La verdad, no me lo esperaba eso. Sí me esperaba de otras cosas, del Ángel de la Independencia, de otras cosas, pero que la Güera sea la cara de... Voy a tener que ir para verla, porque la verdad que la Güera es famosa y la iglesia es famosa. Entonces, de verdad, no sé qué tenemos que hacer. Yo encantado de organizar un grupo o que nos lleves a nosotros o lo que quieras para poder participar y estar y no perder ese conocimiento que tienes tú. Que además las anécdotas las haces como tu papá, me acuerdo cuando platicábamos con tu papá, que era lo más agradable, nos tenía embobados a todas las escuinclas. Entonces, de verdad, dime dónde me apunto, qué tengo que hacer, porque yo sí quiero participar en eso, no quiero perder los conocimientos, las anécdotas, los hechos que te conoces tan divinamente bien. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias, Tati. Ángeles, ¿por qué no les das tus datos a los que quieran hablarte por teléfono o tu correo, como que tú desees, ¿no? Cómo no. Sí, puedo dar mi correo. Puedes hablar todo libremente, no hay problema. Sí, González Gamio, mi apellido, o sea, muy fácil, González Gamio, todo minúsculas, González las dos con Z, ya saben, @gmail.com, facilísimo, así que con mucho gusto por ahí nos comunicamos y si quieren organizar un recorrido, encantada. Y vamos a seguir organizando conferencias con Ángeles. Claro. Una fecha próxima. Con muchísimo. A Mauricio El Salvador le pedimos que abra su micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches. Mucho gusto. Mucho gusto, maestra Ángeles. He disfrutado mucho su ponencia de esta noche. Felicidades a usted, a quienes lo han organizado y pues comentarles de que me gusta mucho su país, la Ciudad de México. Desde la primera vez que fui, la reconocí como nuestra hermana mayor en cuanto a ciudades. San Salvador es una ciudad pequeña, pero aún así puedo ver que aquí tenemos cierta clase de edificios que se parecen mucho, que de pronto datan quizás de aquellos años de la colonia y todo, pero wow, la Ciudad de México es eso multiplicado a la enésima potencia y eso es algo, la verdad, que muy bonito y bastante enriquecedor. Yo les quería preguntar, ¿cómo hacen ustedes para mantener tan bien esos edificios, siendo que la Ciudad de México, así como mi ciudad, son ciudades bastante sísmicas? Pero entonces yo veo de que pasan los años, tienen eventos telúricos y se mantienen tan bien conservados. Esa es mi consulta. Pues mira, te voy a decir una cosa. Fíjate que esa arquitectura, Roja, es de lo más noble. Esos edificios son los que han tenido menos daños estructurales. No las iglesias, porque es así, sobre todo las torres y eso. Pero a pesar del suelo fangoso, y todos están medio chiquitos, todos están, pero no se caen. Porque esa arquitectura, fíjate, como le hicieron piedra sobre piedra, fueron ensamblando de las piedras. Entonces, cuando se mueve el edificio,
las piedras como que se reacomodan, han explicado los arquitectos. Por eso no se caen, quedan un poquito chuecos, pero no se caen. El problema son las estructuras rígidas. Ok. Se rompen y por eso se rompen y se caen los edificios. Pero estos edificios no, ni con fuertísimos. Es una arquitectura de una gran nobleza. Ah, qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias y Qué felicidades. gusto, qué gusto que nos acompañas desde El Salvador. Ahí está Ariel Telles, que también quiere hablar, José Antonio. ¿Qué tal, maestra Ángeles? Ariel Telles desde Tlalpan. Con mucho gusto de saludarla, felicitarla, porque como siempre todos los datos que nos proporciona son increíbles y las charlas siempre son amenas. Hemos tenido la oportunidad de participar en varias reuniones con Ángeles González y siempre nos gana el tiempo por la cantidad de cosas que trae en su acervo cultural. Entonces, mucho gusto, muchas felicidades, un abrazo con mucho cariño. Gracias. Gracias. Un saludo a Tlalpan, tan querido y tan bello. Gracias. Gracias, señor Telles. Yo creo que terminaremos ya la conferencia con Roberto, que quiere comentar alguna cuestión. Roberto Hitley, adelante. Ángeles, un gusto saludarte. ¿Y cómo, señores? Míralo. Es una restauración importantísima, Roberto. No te veía hace 1000 años. Oye, restauró. No podía quedarme sin saludarte. Es un gusto verte, oírte como siempre. Me hace recordar tantas anécdotas y tantas cosas en el centro histórico. Estaré en contacto contigo, te lo prometo. No te había saludado antes porque estaba cayendo una tormenta aquí con granizo y yo tengo un plafón de cristal aquí muy cerca y no se podía oír, pero ya afortunadamente bajó y pude hacer lo que tenía muchas ganas de saludarte. Realmente le agradezco mucho a Alejandro Hostos la invitación y la organización de José Antonio Crespo y de José Antonio Gómez. Un gusto y ojalá te tengamos nuevamente pronto por acá. Oye, para que yo dé una plática de tu edificio, de tu Real Colegio de Niñas. Es importantísimo lo que hizo este hombre. Lo saqué en un libro que se llama El Patrimonio Rescatado. No. Muy bien. Te tengo también una relación que hice, que me pidió Diego Prieto del INA, el director del INA, que me pidió, ya se la entregué. Te voy a mandar una copia de cómo fue que movimos al caballito, de dónde estaba a dónde está ahora en la Plaza Tolsá y por qué se llama Plaza Tolsá. Te lo voy a pasar. Claro que sí, muchas gracias, Roberto, y de verdad qué gusto verte. A ver, Diana Ortega también quiere comentar alguna cuestión. Y Dianita, queridísima compañera, mi mejor amiga. Ábrele el micrófono. La fecha. Tú puedes abrirlo también porque no la veo. Aquí. A ver, ahí está. Ya puedes tú abrirlo, Diana. Es que me tenían bloqueada. Pero quiero decirles a todos los que están aquí, que somos 37 ya para este momento, se nos fueron algunos, que Ángeles es un orgullo de la generación 63 de abogados. Además de cronista, historiadora, gran mujer, simpática, guapa y demás, es el orgullo de la generación 63 de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México de Abogados. Gracias, Ángeles, por ser así. Gracias. Ay, güerita linda. Mi mejor amiga de la universidad, imagínense. Así es. Muchas gracias, Dianita. Bueno, ¿alguien más o ya damos por terminada la conferencia? Pues sí, Ángeles quiere tomar la palabra para dar un colofón, unas palabras finales, no sin antes agradecerle a nombre de Mexicanos por México y de Movimiento por la Patria su presencia, su magnífica exposición, y estamos dispuestos a mantener contacto con ella para que esto se repita. Vale la pena que se repita. Seguramente que así lo van a pedir todos los asistentes. Un aplauso para ella. Es el momento de abrir todos los micrófonos. Voy a solicitar que los abran en
en este momento permitir para darle una... micrófonos para darle un aplauso muy merecido a Ángeles. Gracias. Felicidades. Gracias. Muy bien, muy bien. Gracias. Un gusto enorme estar con ustedes. Excelente, gracias. Alejandro, gracias por propiciar esta cosa tan bonita. Qué bueno. José Antonio, lo mismo, son una lindura por hacer una cosa tan espléndida como esa tarde. Gracias a los tres. Gracias por estar aquí. Gracias, Ángeles. Felicidades desde Querétaro. Ahora tiene que venir a Querétaro para que nos dé también una conferencia. Felicidades. Claro que sí. Nos tienes que invitar a todos. Sí. Adiós, adiós.